nuestro corazón tiene esa tendencia. Dios nos dice, vamos a la derecha y nosotros vamos a la izquierda. Dios nos dice, ve de frente y nosotros vamos para atrás. Dios nos dice, haz las cosas bien y nosotros tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia forma de pensar y nuestra propia forma de actuar. Un estilo así Judas. Y a veces queremos taparle la boca a Dios y nos ocurren cosas malas porque simplemente queremos hacer las cosas que a nosotros nos parece correcto. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Permítame ir un poquito a comprender cómo es el corazón humano. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la vida cristiana es el corazón endurecido. Y cuando hablo del corazón endurecido, estoy hablando justamente del ser interior, y eso yo lo hablaba las semanas pasadas. Lo que tú eres por dentro, qué cosa eres, cuál es tu forma de pensar, cuál es tu planeamiento, qué para ti es correcto y qué no es correcto. Y cuando tú endureces tu corazón, el corazón endurecido empieza a causar problemas y dificultades. Y esto es lo que pasó con uno de los personajes bíblicos. Yo había hablado la semana pasada acerca de David, pero esta semana voy a hablar acerca de Saúl. Saúl era el primer rey, era supuestamente el escogido, tenía las condiciones especiales para ser uno de los mejores reyes. Pero conforme vayamos desarrollando el tema, quiero que usted vaya dándose cuenta de las cosas, de los errores y del corazón endurecido. Permítame un momento ir a la palabra de Dios. Vaya al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Esta es una parte de la historia de Samuel. Como le vuelvo a repetir, Saúl. Saúl comenzó a tomar sus propios criterios. Yo lo tengo en otra versión, tengo la versión Reina Valera contemporánea, así que la voy a leer, usted síganme nomás con la lectura para poder ir poco a poco desarrollando. Dice la palabra de Dios, ¿lo tiene ahí? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Cuando Saúl tenía años y había reinado ya 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 israelitas, a 2,000 los tenía en Micmas y en monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Al resto del pueblo lo envió de regreso a su casa. Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que los supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Y subieron y acamparon en Micmax, al oriente de Bet-Aben. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados por el pueblo que estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos y tras las rocas y las cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Todo el pueblo lo seguía, pero iban temblando de miedo. Saúl esperó ahí 7 días, de acuerdo con el plazo que Saúl le había fijado, pero como no llegaba, el pueblo empezó a desesperarse. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida. ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta que el pueblo estaba desesperado, y como tú no venías y los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe con el corazón que a él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó.
Es interesante cuando tú empiezas a leer este texto, pero para poder comprender quién era supuestamente este rey Saúl, vamos un poquito a ver quién era él. Fue el primer rey que gobernó entre 1079 y 1007 antes de Cristo. Él pertenecía de la tribu de Benjamín. Él era un estratega militar, era un buen estratega militar. Como hace un rato lo vimos, y usted puede ir revisando en el libro de Samuel, él venció a los amonitas, a los moabitas, él hizo su base en Jabes de Galad, y fue un personaje que tenía algo en su corazón, como hace un rato hablaba, una dureza en su corazón que no le dejaba actuar. Lamentablemente, el gran problema que tenía Saúl es que fue incapaz de controlar sus propios pensamientos y sentimientos. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos muchos. Como hace un rato contaba la historia que Judas y Jesús, ¿no? Nos gusta hacer lo que nosotros creemos y lo que nos parece. Y a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y déjeme decirle que cuando usted se deja llevar por sus emociones, sus sentimientos, y Dios le ordena otra cosa, usted se va a meter en líos. Y eso es lo que estaba pasando exactamente con Saúl. Él no podía controlar sus emociones. Él quería hacer las cosas que a él le parecía. Él comenzó a desarrollar malos hábitos que comenzaba él a justificar sus acciones y sus actitudes. Y cuando hablo de malos hábitos, quiero que piense usted un poco en cuáles son esos malos hábitos que cada uno de nosotros tenemos y hacemos y que justificamos y decimos que son correctas. Hace un momento estaba hablando con un hermano que el doctor le dijo, te prohíbo que tomes café porque te hace daño. A mí también me lo han prohibido. Pero qué rico que es el café, ¿no? Sabe que nos hace daño. Sabe que nos malogra. Nos dicen, toma la comida bajo de sal y no le eches ají, pero qué rico tu ajicito con, ¿no? Y después nos estamos metiendo en líos. Y esas actitudes y esas acciones muchas veces nos llevan al debacle espiritual. Porque nosotros creemos y asumimos que eso es correcto. Y es interesante porque Saúl no solamente le llevó a un debacle espiritual, sino que también comenzó a desconfiar de las personas. Comenzó a desconfiar acerca de David. Él se convirtió en el archienemigo, se volvió medio paranoico, pensaba que todo el mundo le quería quitar el gobierno. Y el problema de Saúl es que no es que cómo comenzó su carrera, eso no fue el problema de Saúl. El problema de Saúl es cómo terminó su carrera. Siempre nosotros hemos dicho que la vida cristiana no es un día viniste aquí y ya todo va a caminar bien. No, la vida cristiana es un proceso que dura hasta que usted parta a la presencia de Dios. La vida cristiana es una carrera de largo plazo. Durante mi caminar cristiano hemos visto muchos hijos de Dios empezar una vida ascendente, cristiana, hermosa, y de repente algo pasó y algo ocurrió. Y de repente desaparecieron y comenzaron a cometer errores. Hace algún tiempo atrás tomé un taxi y cuando estaba en el taxi me puse a conversar con esta persona. Esta persona hace 30 años había escuchado acerca del Evangelio. 30 años. Él iba a los grupos juveniles que empezaron en la iglesia de Lince. Él me comenzó a contar su historia porque él me preguntó a qué cosa me dedicaba. Yo le dije que era pastor. Él comenzó dentro del liderazgo de la iglesia, a trabajar dentro del liderazgo de la iglesia. Pero un día él decidió buscar una pareja que no le convenía, una pareja que no amaba al Señor. Y dice que él decidió casarse con esta pareja. Ese hombre me contaba, tristemente, me decía, si yo pudiese retroceder mi vida, yo hubiese parado. Si yo hubiese obedecido al Señor, hubiese parado. Y yo le pregunté, ¿cómo está tu matrimonio? Mis hijos no me llaman ni me buscan. Mi esposa se fue cuando teníamos 15 años de casados porque no soportaba. Y se fue con otro hombre. Mi carrera se fue a la ruina.
porque no terminé la universidad. No estoy en contra de los taxistas, por favor no me malinterpreten. Ahora tengo que dedicarme a ser taxista y el carro que incluso tengo es alquilado. Y yo le dije a este hombre, ¿y por qué no regresas? Y él decía, ya es demasiado tarde para mí. Qué triste escuchar ese tipo de historias. Qué triste escuchar de gente que empezó bien y en el camino se perdieron. Y eso realmente es cuando tu corazón empieza a endurecerse, cuando tu corazón empieza a creer que lo que tú estás haciendo está bien y es correcto. Es interesante cómo la sociedad ahora nos está bombardeando con jóvenes, porque ahora estos son los nuevos héroes de las jóvenes y de la sociedad, con jóvenes que no les interesa qué cosa pasa o exponerse a su pudor o a su criterio para poder ser famosos. ¿No es cierto? Jóvenes que no importa qué es lo que pase, la cosa es que ellos pueden salir adelante. Y es interesante porque eso es comidilla de todos los medios de comunicación. Usted prende los medios de comunicación y se casó con tal y que le sacó la vuelta acá y que después acá, pero no importa, no interesa, con tal de que su ego sea levantado, y ese es un peligro que todo líder cristiano tiene que cuidarse. Cuando hablo de su ego, escúcheme bien, si usted está aquí es por la misericordia de Dios, nada más. No porque usted es especial, no es porque usted es lo mejor, es porque la misericordia de Dios lo alcanzó. Nunca se olvide de eso. Siempre debe de revisar su corazón, porque el mundo de ahora te dice, vamos para adelante, tú eres lo mejor, tú puedes lograrlo, tú eres esto, no importa, pasa por encima. Y si quieres lograrlo, chanca 5 a 6, no interesa, la cosa es que tú lo logres. Y lamentablemente, el rey Saúl tenía una particularidad. ¿Cómo era su liderazgo? Quiero que un ratito que me acompañe al versículo 8 y 9 del mismo. Dice, Saúl esperó ahí 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo empezó a desesperarse. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrenda de paz y ofreció holocausto. Uno de los problemas del liderazgo de Saúl fue la desobediencia. Dios le había dicho, espera. Pero él dice, no, ¿para qué voy a esperar? Estamos en un mundo mediatista. ¿Tú quieres algo? Tómalo. ¿Tú quieres tener algo rápido? No importa. Los jóvenes de ahora ya no quieren esperar a casarse, sino quieren adelantar ciertas cosas, porque es una cultura mediatista. Queremos tener las cosas rápido e inmediatamente. Y una de las particularidades que tenía Saúl en su liderazgo es que él también era mediatista, quería las cosas instantáneamente. Comenzó a usurpar responsabilidades que no le correspondían. Y cuando hablo de usurpar responsabilidades, justo ayer estaba con los jóvenes hablando de esto, cuando hablo de usurpar responsabilidades, ¿se ha dado cuenta que ahora las que manejan la casa, no estoy en contra de las mamás, son las madres? Supuestamente la palabra de Dios a mí me enseña que los varones somos la cabeza del hogar. Los varones somos los sacerdotes y los que guiamos a nuestros hogares. Y tristemente tengo que entender que en la iglesia del Señor hay más mujeres que varones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué muchas mujeres? Y a veces yo he caído en el mismo error en la que mi esposa me ha tenido que decir, oye, ¿cuándo nos sentamos nuevamente a hacer un devocional familiar? Y cuando nosotros empezamos a desobedecer las cosas de Dios, escúcheme bien, yo le decía el día de ayer a los chicos, en algún momento ustedes van a ser papás, tú no puedes ser papá y mamá, en algún momento vas a ser mamá, tú no puedes ser mamá y papá al mismo tiempo, tú eres una sola cosa, tú eres hijo, tú eres hija y por consecuencia pórtate como dice la palabra de Dios, eso se llama desobediencia. Y uno de los grandes problemas que tenemos al usurpar cosas que no nos corresponde es que yo creo, es que yo pienso, es que así debería ser. Tengo una amiga
muy cercana, que a veces cuando hablamos de este tema, y a veces hablamos con mi esposa, ella dice, bueno, eso es la forma como tú ves la Biblia. Ella viene de cuna de creyentes, por si acaso. A mí no me digas nada, porque ese es tu criterio. Yo miro la Biblia de acuerdo a como a mí me plazca. Y eso es lo que está pasando. Estamos acomodando a Dios a lo que a mí me plazca y bajo mi criterio. Eso se llama desobediencia. Tengo que ir entendiendo que la voz de Dios, y esto es lo que le pasó a Saúl, él comenzó a tener miedo. Se dio cuenta de que el mundo comenzó a presionarlo. Se dio cuenta de que el pueblo le decía, tenemos que hacer algo. Entonces Saúl dijo, tráiganme holocausto. No solamente usurpó, sino que él dijo, tomó su propia iniciativa separado de Dios y dijo, tráiganme holocausto. Y cuando trajo el holocausto dijo que él lo iba a hacer bien por la presión del grupo. Y uno de los problemas que tenemos ahora es que a veces nos gusta quedar bien con los demás y no nos gusta quedar bien con Dios. ¿Has escuchado esta frase, la voz de Dios es la voz del pueblo? ¿Has escuchado esa frase? Eso es mentira. Porque el pueblo, déjame decir, yo no sé cómo ve usted un análisis de nuestro país, pero yo veo que nuestro país está cayendo a pedazos. Y a veces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, hacemos lo que el pueblo nos dice. Vienen los familiares y nos empiezan a presionar y nosotros decimos, ¿qué tiene de malo? Vienen los compañeros de trabajo, los amigos de la universidad y empiezan a presionarnos y decimos, ¿cuál es el problema? Y hay una frasecita, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Y eso es lo que estaba pasando con Saúl. Saúl se sintió presionado y al sentirse presionado simplemente hizo lo que mejor le parecía. Es interesante cuando tú te pones a pensar en Saúl, pero su llamado de Saúl fue uno de los mejores llamados de la Biblia. Él empezó en las mejores condiciones. Él venía de la tribu de Benjamín. Quiero un ratito que vaya a 1 Samuel 9:2. Solamente retroceda un poquitito. Samuel 9:2. Dice el texto, este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era, ¿cómo era? ¿Cómo era? Joven, parecido a mí, ¿no? Era un hombre, dice, joven y hermoso. O sea, físicamente era simpático y dice que era alto. Otra cosa más, 1 Samuel 9, 15, 17. Ahí nomás volteé la página 15, 17. Dice, pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara. Le había dicho, prepárate, porque mañana a esta misma hora te enviaré un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y yo he puesto en ellos mis ojos. Y en cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé, este es el que va a gobernar a mi pueblo. ¡Wow! Dios le había dicho, este es. Este es. Estaba en las mejores condiciones. Le vuelvo a repetir, la vida cristiana no es como usted inicia. La vida cristiana no es como usted aparece o cómo usted se sintió el día que entregó su vida a Cristo. La vida cristiana es cómo usted está caminando constantemente en la presencia de Dios. ¿Cuáles son las decisiones que usted está tomando? ¿O es que su corazón ya está endurecido y simplemente está tomando criterios personales e ideas propias que los está llevando poco a poco a justificar pecados? Porque eso es lo que ocurre, empezamos a justificar pecados. Otra de las cosas que produce el endurecimiento del corazón es que él comenzó a apartar la mirada de Dios. Y cuando hablo que comenzó a apartar la mirada de Dios, yo sé que vivimos en un mundo agitado. Yo sé que a veces no hay tiempo. Hará cuestión de antes de entrar a predicar, unos
me escribió un muchacho de otro país. Yo he sido su pastor en el colegio Gutenberg. Él se fue a Europa y me escribió diciendo, pastor, mi matrimonio se está rompiendo a pedazos. Si yo lo hubiese escuchado, mi matrimonio no estaría así. Yo inmediatamente, la ventaja de tener señal o celular por Wi-Fi, lo llamé inmediatamente a su celular. Hará cuestión de, antes de entrar aquí, hablé con él. Le dije, hijo, ¿cómo estás? Y me dijo, pastor, muy mal. Todas las enseñanzas que yo aprendí en el colegio Gutenberg, ninguna las apliqué. Y aquí no encuentro ninguna iglesia donde yo pueda congregar. Y cuando tuve la oportunidad, dije, eso simplemente es para gente que quiere perder el tiempo. Pero ahora, pastor, no sabe cuánto anhelo escucharlo, cuánto anhelo estar con mis hermanos, cuánto anhelo encontrar una iglesia que me pueda amar. Mi esposo está a punto, mi matrimonio está a punto de romperse. Y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Mañana te llamo. Y mañana conversamos. Cuando tú empiezas a desobedecer a Dios, cuando tú empiezas simplemente a hacer las cosas que tú crees conveniente y a seguir la presión del grupo, te voy a dar una buena y una mala noticia. La mala noticia es que si tú quieres avanzar bajo tu propio criterio, te vas a hundir y te vas a ir de cara. La buena noticia es que si tú empiezas a obedecer a Dios, Dios te va a dar la salida, no importa en la dificultad que te encuentres. Otro problema del liderazgo fue que un líder que no consultó a Dios. Primera de Samuel 14:24. Ahí volteé un poquitito las páginas. Dice, ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre, porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comerían en todo el día hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedecería quedaría bajo maldición. Y 27:30 dice, sin embargo, como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en la mano, la remojó en un panal de miel y se le llevó a la boca, con lo que recobró el ánimo. Pero uno de sus soldados le dijo, tu padre nos hizo jurar solemnemente cuando dijo, maldito sea todo el que hoy tome alimento, por eso el pueblo desfallecía de hambre. La ley que había puesto Saúl había dicho, nadie me come hasta que no venzamos. Y su hijo Jonatán comió, porque no sabía la promesa. ¿Sabe lo que estaba haciendo aquí Saúl? Le estaba diciendo, por si acaso, aquí mando yo. Aquí yo soy el papi, Aquí nadie me come, nadie, hasta que no matemos nosotros a nuestros enemigos. En ningún momento ves que el rey Saúl se pone de rodillas, se postra delante de Dios y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Es que tú quieres esto? ¿Es que tú realmente estás pidiendo que yo inicie esta relación? ¿Es que realmente, Señor, tú estás queriendo que yo estudie esta carrera? ¿Es que tú estás pidiendo, Señor, que la forma que estoy criando a mis hijos es la correcta? ¿Es que, Señor, la forma de mi liderazgo o el trabajo que tengo en la iglesia está bien? Yo les decía la semana pasada o la semana antepasada, Dios me tuvo que poner en el hospital para comenzar a darme cuenta que a veces hay cosas que nosotros hacemos y creemos que está bien, pero que no le consultamos a Dios. ¿Cuántas cosas le consulta usted a Dios? A veces le consultamos a Dios las cosas grandes, ¿no? El carro que me voy a comprar, la casa. ¿Pero le consulta las cosas pequeñas? ¿O simplemente usted hace la vida y sigue la vida como mejor le venga? Y ese es uno de los problemas que tenía Saúl. Ya no consultaba, su corazón siguió endureciéndose. Y cada vez que tu corazón se empiece a endurecer, simplemente tú vas a hacer lo que mejor te parezca. Y otro de los problemas que tenía Saúl fue un líder que perdió la sensibilidad espiritual. Primera de Samuel 14:35
al 38, 14, 35. Acompáñenme, por favor. Y dijo, Saúl, así dice, Saúl, por su parte construyó ahí su primer altar al Señor. Y dijo, esta misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Le quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos. Sus hombres le dijeron, haz todo lo que te parezca mejor. El sacerdote les dijo, antes consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó al Señor, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Le darás la victoria a tu pueblo Israel? El Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y le preguntó, dígame, ¿quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad? Porque juro por el Señor, el Salvador del pueblo de Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Jonatán. Y como todo el ejército permaneció callado. Interesante, porque el mismo Saúl no se daba cuenta que el problema no eran los demás. Él decía, ellos son, los culpables son ellos son los malos, yo estoy bien. Y cuando usted empieza a perder la sensibilidad espiritual, usted se va a creer dueño de la razón. Ay, 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 que le digan algo. Yo soy aquí el jefe, ¿eh? Ay, 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 no me digas nada porque yo soy el ungido del Dios Altísimo, así que no me digas nada. Y eso es lo que estaba pasando. Hay momentos en que hay personas que nos dicen en qué nos estamos equivocando. Y de repente nosotros decimos, bueno, ese es tu punto de vista. Eso es lo que tú crees. Y de repente escuchas otra persona que no tiene nada que ver en la danza y también te dice lo mismo. Te estás equivocando. Ah, no, me tiene en bronca. Me tiene en bronca. No me estoy equivocando yo. Y conoces una tercera persona que también te dice lo mismo y dice, ah, no, estos no han hecho su devocional, ¿ah? Porque yo estoy bien, ¿ah? Eso es lo que estaba, cuando usted pierde la sensibilidad espiritual, usted está expuesto definitivamente a errores. 1 Samuel 15, 19. Porque pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe, querido hermano? Saúl estaba ciego. Y cuando él habla de que estaba ciego, ya estaba permitiendo muchas cosas en su vida. Y hay momentos en que muchos cristianos, y he escuchado un montón de veces, yo no sé por qué Dios no me responde. Pastor, yo oro al Señor y el Señor no me responde. Pastor, ¿usted puede orar por mí para que, un momentito, a veces yo le tengo que decir a algunos hermanos, hermano, su oración también llega. No, pero la oración de usted llega mejor. No, queridos, mi oración no llega mejor, yo soy tan pecador como usted, yo cometo los mismos errores que usted. La pregunta que usted tendría que hacerse es, ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Y por qué Dios no lo está escuchando a usted? No sé si a usted le ha pasado que he escuchado a algunos hermanos, y Dios me respondió. ¿Ha escuchado eso? Y usted escucha, ¿no? ¡Ah, qué lindo! Y Dios me habló, y entonces, ¡ay, qué bonito! Y Dios me dijo, ¡ay, qué lindo! ¿Y a mí por qué no me dice nada? ¿Sabe, querido hermano? Y esto es muy triste. Si usted ha perdido la sensibilidad espiritual, usted está ciego. Si usted está viniendo a los cultos los días domingos y no abre su Biblia durante la semana, usted está ciego. Si usted en la semana no entiende que la presencia de Dios está todos los días de su vida, usted está ciego. Si usted no puede controlar la ira, el enojo, la cólera, el fastidio, usted está ciego. Porque dice que cuando vino el Espíritu de Dios en usted, lo cambió totalmente y le está dando las herramientas para poder salir adelante. ¿Cuál fue el final de Saúl? ¿Cómo terminó la vida de nuestro amigo Saúl? Dice, me pesa, 1 Samuel 15:11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto
en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se deslumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Qué triste. El mismo Dios tiene que decir, me pesa. Saúl no solamente había endurecido su corazón, Saúl no solamente estaba tomando sus propias decisiones, sino que Saúl también había endurecido su conciencia. Y cuando hablo de conciencia, estás hablando de creerte dueño de la razón. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Saúl. El problema es cómo inició, no es cómo inició usted su vida cristiana. Ese no es el problema. El problema no es si usted un día levantó la mano y vino acá al frente y dijo, yo quiero ser hijo de Dios. Ese no es el problema. El problema es cómo está su vida delante de Dios el día de hoy. El problema es cómo está su vida delante de Dios si es que tiene un corazón limpio y abierto. No estoy hablando, vuelvo a repetir, de perfección. No le estoy diciendo que Dios nos está llamando que seamos perfectos, porque todos nos equivocamos. Sino el problema es que si usted ha perdido la sensibilidad espiritual cuando Dios le dice, esto no lo hagas y está mal. Y tú le dices al Señor, Señor, un momentito, no me interrumpas, déjame hacer. El día viernes tuvimos la reunión pastoral planificando la proyección del 2016. Personalmente a mí no me gustan esas reuniones pastorales. Le voy a ser honesto. Porque nosotros planificamos, ya sabemos qué va a pasar de aquí, próximo año es 2015. Ya sé qué va a pasar de aquí al 31 del 2015. Y no sabe el temor que tenemos nosotros los pastores de hacer algo que no le corresponda al corazón de Dios. Y esa mañana nos pusimos de rodillas y dijimos, Señor, guíanos porque no queremos desviar a tu pueblo. Guíanos porque no queremos tomar ningún programa que en otra iglesia resulta, pero que tú no nos estás pidiendo que lo hagamos en esta tu iglesia San Felipe. No sabe el miedo y el temor que nos da. No es fácil, ¿eh? Pero cuando usted pierde la conciencia, y he participado de equipos pastorales, donde el equipo pastoral ya tiene programado hasta el 2018. Y la pregunta que yo le decía al pastor, ¿y qué pasa si el Espíritu Santo nos dice que cambiemos esta fecha? Me gustó lo que dijo mi pastor. Dijo, no te preocupes, Alejandro, lo cambiamos. Esto simplemente es un referente. Eso es vivir bajo la presencia de Dios. Porque va a llegar un momento en que Dios le va a pedir que cambie ciertas cosas. Y a veces nos volvemos inflexibles. ¿Cómo terminó Saúl? Primero, su corazón se llenó de odio. 1 Samuel 18:9. Abre un poquito ahí, unas cuantas páginas. Dice, y desde ese día empezó a tener, ¿qué cosa? ¿Qué comenzó a tener? Odio. Cuando Dios no le respondió, él comenzó a tener odio. Y usted puede leer ahí los textos bíblicos. Y comenzó a fastidiarse con Dios. Y comenzó a enojarse con Dios. Y comenzó a echarle la culpa a Dios. No solamente, cuando Dios no lo escuchó, ¿sabe lo que hizo Saúl? Se fue en pos de Satanás. 1 Samuel 28:7. Dice el texto. Saúl llamó entonces a sus sirvientes y le dijo, busquen una mujer que sepa invocar a los muertos para que me diga lo que necesito saber. Y ellos le dijeron, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Cuando hay hijos de Dios que se apartan del camino, pierden la sensibilidad espiritual y dejan de escuchar de Dios, empiezan a buscar respuestas no importa dónde. Hay creyentes, mire mi mano por favor, hay creyentes que todavía para ver qué le depara el destino.
Hay creyentes que todavía van supuestamente a hablar con su muertito. Hay creyentes que todavía dice que la almita de su muertito lo cuida. Cuidado, cuidado. Cuando usted pierde la sensibilidad espiritual, usted va a tomar cualquier cosa y su corazón se puede voltear a Satanás. Usted puede venir a una iglesia evangélica. Usted puede cantar los coritos que cantamos aquí. Usted puede sentirse bien momentáneamente, pero la pregunta que yo le hago esta tarde, ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿O es que ya dejó de escuchar la voz de Dios? ¿O sus oraciones no pasan más allá del techo? Y por último, su corazón acabó con su vida. 1 Samuel 31, volteamos unas paginitas más. 31, 4 y 6 dice, entonces le dijo a su escudero, saca tu espada y clávamela, todos vengan y me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Y cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto a Saúl. Querido hermano, el caminar con Dios es todos los días. El aprender a buscar la presencia de Dios es todos los días. Si usted está tomando decisiones separado de Dios, usted va a terminar muerto. Y no solamente le estoy hablando físicamente, también le estoy hablando principalmente espiritualmente. Y cuando usted empieza a tomar como este hombre taxista que hace 30 años conoció el Evangelio, pero quiso tomar sus propias decisiones, a la larga la factura se le va a pasar a usted. Termino con esto, amado hermano, con simplemente dos conclusiones, a modo de versículo. 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de las carnes. La pregunta que yo le hago, ¿usted está obedeciendo al Señor? ¿O está tomando sus propios criterios, sus propias decisiones? Y amolda la Biblia para que diga algo que no dice a favor de usted. Samuel 16:7. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira ¿qué cosa? Corazón. Y te pregunto, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu servicio delante de Dios? ¿Cómo está el honrar con tus diezmos delante de Dios? ¿Cómo está tu ofrenda misionera delante de Dios? ¿Cómo está tu cristianismo con tu familia? ¿Cómo está tu corazón? Señor Padre bueno, tú nos conoces. Podemos ser lindos líderes aquí. Podemos ser de repente hombres y mujeres que la gente nos dice, qué bueno eres. Pero tú conoces nuestros corazones. Tú conoces si las decisiones que estamos tomando son las decisiones tomadas de tu mano o simplemente por propia intencionalidad, motivados por nuestras emociones. Querido hermano, tómese un minutito a solas con Dios y pregúntele a Dios esta mañana o esta tarde, Señor, mira mi corazón. Mira cómo estoy. Y
Y si usted no ha entendido o no ha tenido un encuentro personal con Dios y su vida viene en un debacle personal, espiritual, físico, y no sabes el rumbo que debes de tomar, cómo criar a tus hijos, cómo ayudar a tu esposa, a tu esposo, tu matrimonio se está quebrando y no tienes a dónde ir, dile: Señor, necesito de ti. Necesito de tu presencia. Necesito que tú tomes el control porque yo no sé a dónde voy. Señor, me rindo delante tuyo. Díselo en tu corazón. Si esa es tu oración, si tú has tomado la decisión de comenzar a caminar con Dios, a mí me gustaría orar por ti. Te voy a invitar a que tú puedas levantar tu mano solamente para orar por ti, para yo verte y orar por ti. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere entregar su vida a Jesucristo? ¿Encontrar un rumbo? ¿Tener una brújula? Sabiendo que este Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Si esa es tu oración, pon tu mano en alto para yo poder reconocerte. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga atrás. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Voy a pedirles algo a los que han levantado la mano. Me gustaría tenerlos cerca para poder orar por ustedes. Pide permiso. Ven aquí adelante, solamente voy a orar por ti. Pide permiso. Ven aquí, voy a orar por ti. No voy a hacer nada extraño, solamente permíteme orar por ti. Pasa por aquí. Pasa adelante, no te avergüences. La iglesia sigue orando. Ven por aquí, yo te espero. Pide permiso. Si tú no levantaste la mano y sabes que necesitas tener un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, y necesitas tener una brújula para tu vida, ven esta tarde delante de Él. Pónganse aquí. Y ahora voy a dirigirme a mis hermanos. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si tu tipo de liderazgo es un liderazgo conforme al corazón de Dios. Yo no sé si estás haciendo las cosas correctas delante de Dios o simplemente estás tomando tus propias decisiones. Yo te invito, si te necesitas renovar con el Señor este tiempo y decirle: Señor, ya no voy a tomar decisiones separado de ti. Ya no voy a hacer las cosas que a mí me parecen, sino lo que está escrito en tu palabra. Yo te invito a que te pongas de pie, ahí en tu sitio, para poder orar también con ustedes. Ponte de pie y dile: Señor, aquí está mi vida, quiero reafirmarla. Ya no voy a hacer las cosas a mi criterio, a mi parecer, a lo que yo creo. Olvídate de la persona que tienes al lado. Esto es un compromiso con tu Dios. Señor, entiendo que mi corazón se ha estado endureciendo. Entiendo que mi corazón estaba haciendo las cosas que yo he creído correctas. Entiendo que necesito, Señor, tener esa sensibilidad espiritual para escuchar tu voz. Ponte de pie, querido hermano. Señor Padre bueno, primeramente quiero darte gracias por estas preciosas personas aquí adelante. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que ellos puedan escuchar tu voz. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú los selles con la presencia de tu Espíritu Santo.
Y que mi Dios tú les des esa brújula para poder seguir adelante. Quizás, Señor, tenemos conceptos e ideas equivocadas o erradas, pero tú, mi Dios, has venido para dar luz. Tú has venido, Señor, para traer salvación. Por eso te ruego a las personas que están aquí adelante, Señor, tómalas tú, Señor. Voy a pedir al liderazgo que pueda acompañarme aquí, por favor, con estas personas aquí adelante. Tengo niños aquí. Necesito, por favor, líderes que vengan aquí adelante. Y tú, querido hermano, que estás puesto de pie junto conmigo, dile: Señor Jesús, a partir de ahora voy a hacer lo que tú me pidas, cueste lo que cueste. A partir de ahora no voy a dejarme presionar por los demás o por el qué dirán, sino por agradar tu corazón. Señor, perdóname. Señor, quiero nuevamente escuchar tu voz y saber que tú estás conmigo. Quiero que tú, mi Dios, me des un nuevo sentido a mi vida. Y por eso, Padre, me comprometo delante tuyo a comenzar a caminar contigo nuevamente. Ya no es mi parecer, ya no es mis emociones, ya no es lo que creo, Señor, sino lo que está escrito en tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos puestos de pie. Bendíceme, Señor, a mí también. Y permite, Padre bendito, que en este tiempo podamos hacer las cosas que emanen de tu corazón y no de nuestras emociones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí tienen unos amigos, les van a acompañar. Acompáñenlos un ratito. Hace un rato hablaba, una dureza en su corazón que no le dejaba actuar. Lamentablemente, el gran problema que tenía Saúl es que fue incapaz de controlar sus propios pensamientos y sentimientos. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos muchos. Como hace un rato contaba la historia que Judas y Jesús, ¿no? Nos gusta hacer lo que nosotros creemos y lo que nos parece. Y a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y déjeme decirle que cuando usted se deja llevar por sus emociones, sus sentimientos, y Dios le ordena otra cosa, usted se va a meter en líos. Y eso es lo que estaba pasando exactamente con Saúl. Él no podía controlar sus emociones. Él quería hacer las cosas que a él le parecía. Él comenzó a desarrollar malos hábitos que comenzaba él a justificar sus acciones y sus actitudes. Y cuando hablo de malos hábitos, quiero que piense usted un poco en cuáles son esos malos hábitos que cada uno de nosotros tenemos y hacemos y que justificamos y decimos que son correctas. Hace un momento estaba hablando con un hermano que el doctor le dijo: te prohíbo que tomes café porque te hace daño. A mí también me va a ser uno de los mejores reyes. Pero conforme vayamos desarrollando el tema, quiero que usted vaya dándose cuenta de las cosas, de los errores y del corazón endurecido. Permítame un momento ir a la palabra de Dios. Vaya al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Esta es una parte de la historia de Samuel. Como le vuelvo a repetir, Saúl. Saúl comenzó a tomar sus propios criterios. Yo lo tengo en otra versión, tengo la versión Reina Valera contemporánea, así que la voy a leer, usted síganme nomás con la lectura para poder ir poco a poco desarrollando. Dice la palabra de Dios, ¿lo tiene ahí? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Cuando Saúl tenía años, y había reinado ya 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 israelitas, a 2,000 los tenía en Micmas y en monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Al resto del pueblo lo envió de regreso a su casa. Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina, y los filisteos lo supieron.
Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que los supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Y subieron y acamparon en Micmax, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados por el pueblo que estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos y tras las rocas y las cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Todo el pueblo lo seguía, pero iban temblando de miedo. Saúl esperó ahí 7 días, de acuerdo con el plazo que Saúl le había fijado, pero como no llegaba, el pueblo empezó a desesperarse. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida. ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta que el pueblo estaba desesperado, y como tú no venías y los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe con el corazón que a él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Es interesante cuando tú empiezas a leer este texto, pero para poder comprender quién era supuestamente este rey Saúl, vamos un poquito a ver quién era él. Fue el primer rey que gobernó entre 1079 y 1007 antes de Cristo. Él pertenecía de la tribu de Benjamín. Él era un estratega militar, era un buen estratega militar. Como hace un rato lo vimos, y usted puede ir revisando en el libro de Samuel, él venció a los amonitas, a los moabitas, él hizo su base en Jabes de Galad, y fue un personaje que tenía tenía algo en su corazón, como nuestro corazón tiene esa tendencia. Dios nos dice, vamos a la derecha y nosotros vamos a la izquierda. Dios nos dice, ve de frente y nosotros vamos para atrás. Dios nos dice, haz las cosas bien y nosotros tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia forma de pensar y nuestra propia forma de actuar. Un estilo así Judas. Y a veces queremos taparle la boca a Dios y nos ocurren cosas malas porque simplemente queremos hacer las cosas que a nosotros nos parece correcto. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Permítame ir un poquito a comprender cómo es el corazón humano. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la vida cristiana es el corazón endurecido. Y cuando hablo del corazón endurecido, estoy hablando justamente del ser interior, y eso yo lo hablaba las semanas pasadas. Lo que tú eres por dentro, qué cosa eres, cuál es tu forma de pensar, cuál es tu planeamiento, qué para ti es correcto y qué no es correcto. Y cuando tú endureces tu corazón, el corazón endurecido empieza a causar problemas y dificultades. Y esto es lo que pasó con uno de los personajes bíblicos. Yo había hablado la semana pasada acerca de David, pero esta semana voy a hablar acerca de Saúl. Saúl era el primer rey, era supuestamente el escogido, tenía las condiciones especiales para